¿Alguna vez escuchaste a quechohablantes pronunciar palabras como celular en vez de celular o auto en vez de auto? ¿Por qué se da este caso? Esto es lo que vamos a explicar el día de hoy, así que te invito a que te quedes hasta el final de este video. Kansina yachakukuna, imena yakashankichik, ñoqaqa aswalej yakashani, kankunari imena yakashankichik, uyarimuaychik yachakukuna. Bienvenidos queridos estudiantes a un nuevo video. Allin hamostaikichik kachun yachakukuna. Ajina kaspaka kallarina kachun. La razón del por qué los quechohablantes lo pronuncian de una manera diferente ciertas palabras es porque en el abecedario del idioma quechua carecen de letras que hay en el idioma español. Para ello vamos a poner por este lado el abecedario del idioma quechua y por este otro lado el abecedario del idioma español, y de esta manera lo explicamos mucho mejor. Vamos a empezar con la letra A. En el idioma quechua pues se pronuncia A. Así que un quechohablante no va a tener ningún problema en cuanto a lo que es la pronunciación de palabras que impliquen la vocal A. Pero donde sí un quechohablante va a tener problemas es en la B, porque la B no existe en el abecedario del idioma quechua. No hay tanto la B labial ni la denti-labial. Por lo tanto, ¿cómo va a pronunciar palabras como vaca, como burro, un quechua hablante? Lo que va a hacer el quechua hablante es agarrar la sílaba bu de la palabra burro y lo que va a hacer es buscar una sílaba que se asemeje a ese sonido. Y lo que más se asemeja a la B grande o a la B chica es la W en el idioma quechua. Por lo tanto, por este lado vamos a tener bu y por este lado vamos a tener wu. Por este lado vamos a tener ba y por este lado vamos a tener wa. Entonces, burro, burro. Vaca, huaca. Nuevamente, burro, burro. Por este lado vamos a tener vaca y por este lado vamos a tener huaca. Vamos por la letra C. Vemos que en el abecedario del idioma quechua no hay la letra C, aunque sí hay, pero en este caso está unido a otra letra, que a esta unión se lo llaman los dígrafos, como tenemos cha, cha y cha. Y por este otro lado, pues también tenemos dígrafos como L, como R y entre otras. Bien, el caso es que el C no lo vamos a tener en el idioma quechua. Por lo tanto, lo que va a hacer el quechua hablante es buscar un sonido que se asemeje a la C. Por ejemplo, en palabras como celular. ¿Cómo lo va a decir un quechua hablante? Celular. Aunque lu si lo tenemos, la también. Pero C no lo va a tener. Entonces lo que va a hacer el quechua hablante es la C, buscar un sonido que se aproxima a ello y va a hacer la S. Por lo tanto, lo va a decir celular. ¿Y por qué no lo va a decir celular? Porque el caso de lo que es de la vocal O y de la vocal E es un caso muy especial que enseguida les explico. Pero el caso es lo que va a hacer el quechua hablante de la C es recurrir a la S. Es por esa razón que aquí vamos a decir celular y por este otro lado vamos a decir celular. Tenemos otro ejemplo, cebolla. ¿Cómo va a decir un quechua hablante la palabra cebolla? Ya dijimos que la C va a recurrir a la si, por lo tanto, sí. La B no lo tenemos. ¿A dónde vamos a recurrir? A la W. Por lo tanto, vamos a decir si, u, ya. Si, u, ya. Pero la interrogante sería, ¿qué pasa con la pronunciación de la O y de la E? Bueno, vamos a la explicación de esto. En quechua utilizamos los 5 vocales, A, E, I, O, U. Pero de estas 5 vocales, 3 utilizamos en la escritura, que sería la E, la I y la U. Estas 3 lo utilizamos en la escritura únicamente. Y 2 únicamente lo utilizamos en la pronunciación, que sería la vocal E y la vocal O. En este caso que decíamos hace momentos, la palabra cebolla, que en quechua se pronuncia si, wu, ya. ¿Dónde vamos a pronunciar O y dónde vamos a pronunciar E? Vamos a pronunciar
o, siempre y cuando estas dos vocales estén acompañados por la consonante Q. Entonces, cada vez que haya la Q, lo pronunciamos y lo pronunciamos o. Como por ejemplo, ¿cómo decimos basura en quechua? Decimos opa. Opa, se pronuncia con O, pero en el momento de escribirlo, lo vamos a escribir con la U y lo vamos a decir opa. Vamos por otro ejemplo, amarillo. ¿Cómo decimos amarillo? Decimos eyu, pero en la escritura va a ser con la I. En resumen, o lo vas a pronunciar siempre y cuando esté la Q, y en el resto siempre se va a pronunciar I, U. Espero que te haya gustado el video. Si es así, no olvides regalarnos un like, compartir este video con todas aquellas personas que están interesados en aprender el idioma quechua y también dejarnos comentarios, que si tienes alguna duda o simplemente hacer algún comentario o algún saludo, hazlo en los comentarios, que nos ayudas bastante. Kayakaman, Kashan, Yachakukuna, Tinkunakama Kachun, Askamaya.